Okay, Nancy, we're about to start. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, vamos a dar inicio a esta conexión de características internacionales. Estamos en un momento muy importante, con varias campañas en apoyo y solidaridad con las compañeras de Estados Unidos. Justamente después vamos a explicar por qué, pero está relacionado con el derecho al aborto logrado en Estados Unidos hace 50 años y que la Corte Suprema, vetó, y en ese contexto vamos a realizar esta charla. Yo voy a dar una breve introducción y luego vamos a presentar a la compañera que está en conexión desde Estados Unidos para darle la palabra a ella y su informe. Vamos a intentar hacerlo lento para que las compañeras Ariana y Paris, que le agradecemos muchísimo por estar con nosotras y con nosotros para hacer la interpretación y ayudarnos en la comunicación con la compañera de Estados Unidos. Así que bueno, arrancamos. Okay, good afternoon, comrades. We are going through a very special moment of international characteristics. We have been carrying out many campaigns of solidarity with the US comrades. I'm going to further explain why, but it has to do with abortion rights, which have been won more than 50 years ago and are now overruled by the Supreme Court. So I'm going to proceed with a short introduction, and I'm going to introduce our comrade from the US, who is now connected through a Zoom meeting with us. So let's try to be slow. Thank you, Ariana and Paris, for the interpretation. They are the comrades who are going to help us communicate smoothly. So we are going to begin with the introduction right now. Bien. Bueno. Ahí siguen llegando compañeros. Bien. Vamos a ir entonces lento, como decía, para que las compañeras puedan traducirle a la compañía de Estados Unidos. Yo arranco. Asistimos a una polarización social y política cada vez más profunda. Los dictadores autoritarios de derecha y los movimientos fascistas amenazan los derechos y las libertades básicas. Y como contracara, crecen las luchas y el espacio hacia la izquierda. Esta gran crisis del sistema nos dará a los socialistas revolucionarios y a la lucha de clases la oportunidad de dar grandes pasos hacia adelante. Okay, there are more comrades arriving. As I said, we are going to go slow, and I will begin. We are assisting political and social polarization which has been deeper each time. Right-wing authoritarian dictators and fascist movements threaten our basic rights and freedom. And in the country, struggles and the space for the left also grows. This great systematic crisis will give us, revolutionary socialists and class struggle, the opportunity to have big leaps forward. Las tendencias hacia la derecha que ya hemos desarrollado son una cara de la situación actual, y la otra es el giro a la izquierda de sectores cada vez más amplios del movimiento de masas. En la medida en que no se fortalezca la organización de los socialistas revolucionarios, este giro será capitalizado por el reformismo, que tratará de desviar el ascenso hacia el plano electoral y así salvar a los gobiernos y regímenes, lo que la mayoría de las veces terminará ayudando a la derecha. These right-wing tendencies we have already spoke about are the expression of the current situation. Another element is the left, the turn to the left that it's growing in the mass movement. If those revolutionary socialist organizations do not grow stronger, that turn will be capitalized by reformism, which through electoralism will save governments and regimes, which most of the times will end up helping the right. Una de las características más importantes de los últimos años ha sido el surgimiento del movimiento mundial de mujeres, que luchan por sus derechos
Hay protestas de mujeres en todo el mundo contra la prohibición del aborto, el femicidio, el sexismo, la discriminación, el acoso y la violación. La movilización de las mujeres ha conseguido triunfos importantes en distintos países como Argentina e Irlanda en relación a la legalización del aborto y también el reconocimiento del sector de la sociedad sobre la existencia de estas problemáticas invisibilizadas hasta hace muy poco tiempo. One of the most important characteristics of the last few years has been the uprising of the global women's movement who are fighting for their rights. There are women's protests in the entire world against the ban on abortion, femicide, sexism, discrimination, harassment, and rape. The mobilizations of women have had great conquests in different countries like in Argentina and Ireland regarding abortion legalization and also the acknowledgement in different sectors of society of the existence of these issues, which have been invincible for a long, long time. Asimismo, el movimiento LGBTI+, ha alzado su voz en todo el mundo por la igualdad de derechos contra la violencia y la discriminación. La movilización de mujeres y personas LGBTI+, para denunciar el sistema capitalista sexista, allana el camino para una radicalización. Es de gran importancia que esta bronca se convierta en una oposición general al sistema y se dirija hacia canales socialistas. In the same way, the LGBT movement is raising its voice in the entire world for rights equality and against violence and discrimination. The mobilizations of women and LGBT community to denounce this system which is capitalist and sexist, paves the way for radicalization. It is of great importance that this rage turns into a general opposition to the system and is directed through socialist channels. Las mujeres trabajadoras son las más afectadas por la crisis del capitalismo, las primeras en ser despedidas, las que aceptan salarios más bajos y trabajos más precarios, las que sufren la pobreza y el hambre con mayor severidad. En los países subdesarrollados, las manos huesudas del hambre sujetan por el cuello a las familias, mujeres y niños pobres. Por lo tanto, las mujeres trabajadoras están dispuestas a salir adelante en la lucha de clases. La ira acumulada es enorme. La lucha organizada en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los barrios, es la única forma de empoderar a las mujeres contra la explotación y el sexismo. Los socialistas revolucionarios deben ser capaces de organizar mujeres dirigentes que anhelan ser luchadoras por una nueva vida en lugar de ser víctimas indefensas del sistema. Working women are the most hit by the capitalist crisis. We are the first to be fired, the first to accept lower salaries and precarious jobs, those who suffer impoverishment and hunger. In subdeveloped countries, the bony hands of hunger have families, women, and poor kids on a chokehold. That is why working women are willing to go out and take out in the streets. The rage which has accumulated is of a great amount. The organized struggle in working spaces, schools, and neighborhoods is the only way to empower women against exploitation and sexism. Revolutionary socialists should be able to organize leading women who hope to be fighters for a new life instead of victims of this system. Los defensores de las tendencias reformistas y las políticas de identidad que tienen peso dentro del movimiento LGBTI+, y de mujeres, tienen efectos tanto organizativos como ideológicos. Estas corrientes que no ubican al capitalismo como la fuente de la opresión, aconsejan al movimiento que se contente con conquistas parciales. La política de identidad que coloca la contraidentidad en el blanco aísla a grandes segmentos que apoyarían la lucha de mujeres y LGBTI+, y asesta un golpe de unidad de la clase trabajadora. Estas dos tendencias que buscan limitar la lucha de las mujeres y LGBT+, para mostrar logros que no toquen al sistema capitalista, son callejones sin salida y retrocesos para el movimiento. Luchar contra estas influencias
desde una perspectiva de clase y socialista es vital para que el movimiento progrese. Those who defend reformist tendencies and identity politics, which already have great influence inside the LGBT and women's movement, have organizational and ideological effects. These currents, which do not place capitalism as a source of oppression, advise the movement to be happy with partial conquests. Identity politics, which isolate great segments of society who would actually support the women's and LGBT movement fights, hits the working class unity. These two tendencies that look forward to limit the struggle of women and the LGBT community show them conquests that do not affect the capitalist system and are a setback for our movement. To fight against those influenced from a class perspective and from a socialist perspective, it's key for our movement to progress. A solo pocos meses de cumplirse 50 años del fallo Roe versus Wade que permitió el derecho al aborto en los Estados Unidos, la Corte Suprema se suma a la ofensiva antiderechos global. El ataque a los sectores antiderechos no es nuevo, es un fenómeno mundial que surge como reacción frente a la ola feminista y disidente, y a la vez es parte de la ofensiva del sistema capitalista en crisis contra todos los derechos sociales, laborales, previsionales, ambientales, democráticos y por supuesto también los derechos de género. Nuestra única garantía para enfrentarlos es la movilización. A few months after the 50-year anniversary of the Roe versus Wade case that allowed the abortion right in the United States, the Supreme Court is also part of the anti-abortion offensive, which is worldwide. This attack of anti-abortion sectors is not new. It is a global phenomenon that surges as a reaction against the feminist wave and also the LGBT community. And it is part of the offensive of the capitalist system in crisis against all of our rights. Social, working, environmental, democratic, and women's rights. Our only option in this case in order to defeat them is mobilization. El ejemplo de Estados Unidos confirma que mientras el poder económico y político siga en manos de la clase capitalista, todos nuestros derechos están en riesgo y todo avance legal que conquistemos debemos defenderlo con organización y lucha, movilizando de manera independiente de los estados y los gobiernos. This situation in the United States reaffirms that as long as economic and political powers is in the hands of the capitalist class, all of our rights are at risk. And all or any legal advance that we conquest, we have to defend it with organization and struggle, mobilizing independently from states and governments. De inmediato al fallo yanqui, el Vaticano lo celebró y emitió un llamado a reabrir un debate no ideológico sobre la protección de la vida. Como siempre, la hipócrita Iglesia está en contra de nuestros derechos. Immediately after the overruling of the Supreme Court, the Church called for a reopening of a non-ideological debate about the protection of life. As always, the hypocritical Church is against our rights. Por eso en Argentina tuvimos una política, una campaña, una declaración del Frente de Izquierda Unidad y una movilización y pañuelazo amplio con demás sectores para apoyar, para solidarizarnos, para decirles que su lucha es nuestra lucha, de las mujeres y disidencia en Estados Unidos. And that is why in Argentina, we had a policy, we made a campaign, we had a statement of the leftist front and a mobilization with our handkerchief, with many other sectors and organizations to express our support and our solidarity and to say to American women and the LGBT community that your fight is also our fight.
Bueno, le vamos a dar entonces la tan esperada presentación formal a la compañera de Estados Unidos. Ella es profesora emérita de inglés en la Universidad de Vermont, integrante del colectivo Tempest, del grupo de trabajo de BDS y Liberación Palestina, del DSA, del Democratic Socialist of America, y de Upper Baile por el derecho al aborto. Le damos la bienvenida entonces a la compañera con un gran aplauso. The applause was for your introduction, but I will translate it for you right now. We formally introduce our guest. She's a professor of English in the University of Vermont. She is also a member of the collective Tempest and also from the work group of the BDS and Palestine Liberation of the DSA, and also the Upper Valley for the right for abortion. Please, everyone, greet our guest. We are honored to have you here. Thank you. First, let me just make sure, can you hear me? Yes, we can. Yay. Okay. I am humbled by your invitation. Argentinian feminists have many lessons for us in the United States about how to rebuild struggle for abortion rights and for full reproductive justice. En primer lugar, quería asegurarme de que me pudieran escuchar. En primer lugar, quería asegurarme de que pudieran escucharme correctamente. Estoy muy honrada por su invitación. Las feministas argentinas tienen muchísimas lecciones para enseñarnos a nosotras en los Estados Unidos sobre cómo reconstruir la lucha por el derecho al aborto y la justicia reproductiva por completo. I also want to thank my comrades in the Tempest Collective and the socialist Black and Indigenous feminists who have helped me get oriented in this dismaying moment. También me gustaría agradecerles a mis camaradas del colectivo Tempest y a las mujeres negras, indígenas, feministas y socialistas que me han ayudado a orientarme en este momento tan duro. I'll start with the grim accounting. Since the Supreme Court overturned its landmark 1973 Roe v. Wade decision, which constitutionally affirmed a right to abortion, more than half the states in the country have banned or are expected to ban nearly all abortions. Voy a comenzar con los peores elementos, pero como ustedes tal vez sepan, desde que la Corte Suprema derogó su fallo de 1973 de Roe versus Wade, que constitucionalmente afirmaba el derecho al aborto, más de la mitad de los estados en el país han prohibido el aborto o se espera que se prohíban todos los tipos de aborto. Most of these bans prohibit abortion after the 6th week of conception, a de facto total ban since most people don't yet know they are pregnant, and the scarcity of providers makes it difficult to secure a surgical or medical abortion within this window. La mayoría de esas restricciones prohíben el aborto luego de la 6ª semana desde la concepción. Eso hace que la prohibición sea una prohibición de hecho, porque la mayoría de las personas no saben que están embarazadas durante ese periodo de tiempo y la falta de proveedores hace que sea muy difícil conseguir un aborto seguro médico dentro de esa ventana de tiempo. Many states with exceptions for rape or incest require filing a police report, which victims of sexual violence are often fearful to do. Clinics in states that do not require a police report are nevertheless telling pregnant women and trans and non-binary people to go to another state for abortion care because providers don't want to risk a prison sentence. Muchos estados, con excepciones por violación o por incesto, también solicitan que las personas que requieren un aborto presenten una denuncia policial. Pues las víctimas de violencia sexual muchas veces tienen miedo de llevar adelante. En las clínicas de los estados que no requieren un reporte policial, sin embargo,
se le está diciendo a las mujeres embarazadas, a las personas trans y a las personas no binarias que se dirijan a otros estados para poder tener esos cuidados o para poder acceder al aborto, porque los proveedores no se quieren arriesgar a pasar tiempo en prisión por llevar adelante el procedimiento. In Indiana this past week, a state where for the moment no ban has been enacted, the Attorney General announced he is opening an investigation into the doctor who performed an abortion for a 10-year-old rape victim from neighboring Ohio, an abortion ban state. En Indiana, la última semana, que es un estado donde no se ha todavía llevado adelante ninguna prohibición sobre el aborto, un fiscal general anunció que va a abrir una investigación hacia un doctor que realizó un aborto para una niña de 10 años, víctima de violación, pero que la niña era de Ohio, que es un estado donde el aborto efectivamente sí está prohibido. Montana's Planned Parenthood clinics now require proof of residency for anyone seeking medical abortion. In states that allow for an abortion to save the pregnant person's life, we are already hearing reports that urgently needed surgeries for ectopic pregnancies are being denied or delayed until the hospital's lawyers can weigh in. En las clínicas de Planned Parenthood, que son las clínicas de planeamiento parental donde se realizan abortos, ahora se están solicitando pruebas de residencia para cualquier persona que esté buscando realizar el procedimiento. En los estados donde se permiten los abortos, cuando la persona que está embarazada está en riesgo de morir, también estamos recibiendo reportes e informes de que esas cirugías que son urgentes por embarazos ectópicos generalmente están siendo o negadas o retrasadas hasta que los abogados de los hospitales pueden intervenir. Today, Murray Salas said, a fetus is granted more rights than the person carrying it. In this hellscape, Camilla Bay warned in a recent Tempest forum, people will die not only from seeking desperate means to end their pregnancies, but also from being forced on the perilous path of continuing a pregnancy and giving birth. Hoy María Solís escribía que un feto actualmente tiene más derechos que la persona que lo está gestando. En este panorama aterrador, Camila Valle también alerta recientemente en uno de nuestros foros de Tempest que las personas no van a morir solamente por buscar maneras desesperadas y clandestinas para dar fin a esos embarazos no deseados, sino que también van a morir en el proceso de ser forzadas a llevar adelante ese embarazo y a dar a luz. The United States does not have a national guarantee to health care. What system we have is rife with racial disparities in access and in the kind of care provided. As a result, the US has the highest maternal death rate among industrialized nations, especially for Black women. And unlike nearly all countries around the globe, our maternal death rate has climbed in the last decade. Los Estados Unidos no tienen una garantía nacional de acceso a la atención médica o a las obras sociales. No hay una garantía nacional en Estados Unidos ni hacia la atención médica ni a las obras sociales. Entonces también ese sistema médico está repleto de desigualdades raciales, de acceso y del tipo de atención médica que se puede conseguir. Como resultado de eso, Estados Unidos tiene uno de los índices de muerte maternal más grandes en cuanto a las naciones industrializadas, especialmente en mujeres afroamericanas y, al contrario de la mayoría de todos los países en el mundo, el índice de mortalidad maternal en Estados Unidos aumentó en la última década. Roe's overturn has repercussions for rights beyond abortion. Our Constitution's 14th Amendment, which ended slavery in the US, was interpreted by earlier Supreme Courts to also guarantee civil rights for African Americans and other marginalized communities, and to affirm rights to interracial marriage, contraception, LGBT marriage, and same-sex intimacy. Haber derogado esta decisión tiene repercusiones sobre los derechos más allá del derecho al aborto.
la 14ª enmienda de nuestra Constitución, que le dio fin a la esclavitud en Estados Unidos, también fue interpretada por las Cortes Supremas anteriores como garantía de los derechos civiles para los afroamericanos y otras comunidades marginalizadas, que reafirma el derecho al matrimonio interracial, al acceso a los anticonceptivos, al matrimonio LGBT también. In overturning Roe, right-wing justices have foreshadowed their intent to upend a whole host of hard-won rights for oppressed groups. Al derogar este fallo, los miembros de la justicia de la derecha han sacado el velo y han expresado su intención no solamente de avanzar sobre este derecho, sino sobre el resto de los derechos que fueron ganados por los grupos marginalizados y oprimidos. The crisis I am describing has been many decades in the making. The forced birthers scored their first victory in 1976 when anti-abortion Democrats, including then Senator Joe Biden, joined Republicans to vote for the Hyde Amendment, prohibiting the use of federal funds for abortion care and thus closing the door to affordable abortion for poor women. La crisis que estoy describiendo se estuvo gestando durante muchas décadas. Los antiderechos incluso tienen su primer conquista en 1976, cuando los demócratas antiderechos, incluyendo al senador Joe Biden, se unieron a los republicanos para votar por la enmienda Hyde. Esa enmienda lo que hace es prohibir el uso de fondos federales para las cuestiones que están relacionadas con el aborto. Y eso le cierra las puertas a las mujeres y personas gestantes para acceder a abortos, digamos, para poder tener un aborto de manera accesible. In subsequent decades, opportunistic Democratic candidates have promised to repeal the Hyde Amendment and to enact federal legislation guaranteeing the right to abortion. But, notes Stephanie Attar, even in the 10 years when Democrats controlled both houses of Congress and the presidency, they failed to do either. Las décadas siguientes, los demócratas oportunistas, siendo candidatos, prometían repeler o revocar la enmienda Hyde, de la que le hablamos antes, y hacer una legislación federal que garantice el derecho al aborto. Sin embargo, y según también lo remarca Stephanie Attar, en los 10 años donde los demócratas tuvieron la mayoría, tanto en el Congreso como en el Senado, y también la presidencia, no lo hicieron. As a candidate, Barack Obama pledged to introduce a federal Freedom of Choice Act in his first 100 days in office. As president, he said freedom of choice was no longer a priority, even though Democrats held the majority in Congress for his first 2 years in office. Cuando fue candidato, Barack Obama también prometió introducir un proyecto de ley de libre decisión en los primeros 100 días que fuera presidente. Cuando asume como presidente, él declara que esta libertad de elección ya no era una prioridad, incluso cuando los demócratas, durante sus primeros 2 años de presidencia, tuvieron la mayoría en el Congreso y en el Senado. In the 1990s, when the Supreme Court ruling Casey opened the door for states to restrict abortion, national reproductive rights organizations prioritized supporting Democratic President Bill Clinton to the neglect of local and state-level abortion defense. En 1990, cuando la Corte Suprema también falló en el caso Casey, que le abrió las puertas a los estados para restringir el acceso al aborto, las organizaciones nacionales de los derechos reproductivos priorizaron apoyar al presidente demócrata Bill Clinton y rechazar la lucha que se estaba dando a nivel estatal por la defensa del derecho al aborto. Under the 8-year Clinton presidency and beyond, state restrictions have piled up, shrinking the time frame in which abortions are permitted, requiring parental permission for children and teens, multi-day waiting periods, and more. For working class people and for those living in the vast rural states with few providers, abortion has long been unaffordable and inaccessible.
Durante los 8 años de la presidencia de Clinton y más adelante también se fueron acumulando cada vez más restricciones. Se empezó a reducir la ventana de tiempo en la cual los abortos se permitían, se empezó a solicitar permiso de los padres para niños y adolescentes que quisieran abortar, se comenzaron a implementar tiempos de espera con muchísimos más días, y por eso, y especialmente los sectores de la clase trabajadora que viven en estados rurales y que tienen pocos proveedores, hace ya tiempo que el aborto dejó de ser algo a lo que se podía acceder. How has this happened in a country where a clear majority of people, more now than in 1973, support the right to abortion? For many people, taking their lead from liberal feminism, it is a matter of common sense to point to a conservative Christian agenda. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo esto puede pasar en un país donde claramente la mayoría de las personas, y mucho más ahora que en 1973, apoyan el derecho al aborto? Para muchas personas, y tomando esta lectura del feminismo liberal, se trata de una cuestión de sentido común de apuntar a la agenda conservadora y cristiana. At rallies and on social media, women have latched on to the iconography of Margaret Atwood's dystopian novel, The Handmaid's Tale, and an underlying argument that our otherwise stable and just democracy has been hijacked by religious zealots organized through the Republican Party. En los actos y en las redes sociales, las mujeres están reproduciendo la iconografía de la novela distópica de Margaret Atwood, que es del cuento de la criada, donde tiene un argumento secundario en el que nuestra democracia, supuestamente estable, ha sido corrompida por elementos religiosos organizados a través del Partido Republicano. Wrote one commentator, quote, "The Republican Party is poised to impose a Christo-fascist theocracy on all Americans," end quote. The problem with this widely held view, though, is that it ignores the role of the Democrats as handmaids in undoing abortion rights. Incluso uno de los comentarios decía que el Partido Republicano se impone para llevar adelante una teocracia cristofascista sobre todo los americanos. Y el problema con esa lectura general es que ignora el rol que tienen los demócratas también como partícipes, ¿no?, de esos retrocesos en cuanto a los derechos al aborto. In the 1990s, for example, when I went to a Democratic Party headquarters in Nebraska to ask how I could support pro-abortion candidates, they responded that their sole goal was to campaign for Ben Nelson, even though he was a member of and endorsed by anti-abortion groups. When elected to Congress, Nelson championed the federal ban on late-term abortions. En los 90, por ejemplo, cuando fui a un local central del Partido Demócrata en Nebraska para preguntar cómo podía hacer para apoyar a los candidatos que estaban a favor del aborto, me respondieron que su único objetivo en ese momento era hacer la campaña por Ben Nelson, incluso cuando Ben Nelson era miembro de grupos autoproclamados antiderechos. Cuando fue elegido para el Congreso, Nelson fue uno de los que encabeza específicamente la prohibición federal en cuanto a los abortos en tiempo avanzado. Also voting to criminalize late-term abortion was Democratic Party Senator Patrick Leahy from the ostensibly liberal state of Vermont. Nevertheless, the NGO NARAL Pro-Choice America gives Leahy a 100% rating for supporting abortion rights. También votando para criminalizar esos abortos en periodos avanzados estuvo el senador Patrick Leahy del Partido Demócrata, incluso de un estado liberal como lo es Vermont, y sin embargo la organización no gubernamental NARAL, que es pro-choice, digamos a favor de la libre elección para realizar abortos, le da a Leahy una calificación del 100% por apoyar los derechos reproductivos. Most recently, Biden responded to Roe's overturn with a toothless executive order, and also by nominating an anti-abortionist for a lifetime federal judgeship, a federal judge who will oppose the steps
Biden's executive order only suggests be taken. Y más recientemente, el presidente Biden respondió a la derogación de Roe versus Wade con una orden ejecutiva totalmente inofensiva, y al mismo tiempo que emite la orden ejecutiva, designa a un antiderechos como juez vitalicio federal. Entonces es un juez vitalicio federal que va a oponerse a los pasos de esa orden ejecutiva, que encima son siquiera sugerencias que presenta Biden. So long as the erosion and elimination of abortion rights in the US is seen as a project of the Republican Party alone, the Democratic Party will continue to cynically fashion itself as the resistance. And national organizations like NARAL will continue to divert would-be abortion rights activists into getting out the vote rather than organized clinic defenses. Entonces, mientras que la erosión y la eliminación del aborto se siga considerando en Estados Unidos como un proyecto únicamente del Partido Republicano, el Partido Demócrata va a tener espacio para seguir presentándose a sí mismo como la resistencia, y las organizaciones nacionales como NARAL van a continuar desviando erróneamente a aquellas activistas que defienden el derecho al aborto a defenderse votando en las urnas, en vez de organizarse para defender las clínicas donde todavía se practica. Another widespread misconception is that Republican or Democrat lawmakers are catering to their conservative base, pushed by ordinary people to enact restrictions and bans. Y otra lectura también muy amplia que nosotros consideramos que está errada es que tanto republicanos o demócratas, legisladores, diputados, entre otras figuras, responden a su base conservadora. O sea que las mismas bases los presionan para poder ejercer esas restricciones y esas prohibiciones. As Marxists, we know that any society's ruling ideas are the ideas of the ruling class. We have only to look at the moneyed power of justices like Alito, Thomas, Brett Kavanaugh, and Amy Coney Barrett to see that anti-abortion ideas come to us top down, not bottom up. Como marxistas sabemos que las ideas dominantes o la ideología dominante en una sociedad es la ideología de la clase dominante. Solamente tenemos que mirar a los grandes poderes de la justicia, como Alito Thomas, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, para saber que las ideas antiderechos vienen de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. We can also follow the money. Anti-abortion organizations and lobbyists are not largely funded by working class evangelicals and Catholics, but by large investment funds and corporate foundations, such as AT&T, Bank of America, Fidelity, GE, JP Morgan Chase, and Pfizer. In order to fight for reproductive rights, we need to know who our chief enemy is, not the US's working class majority, but its minority ruling and corporate class. Y para llegar a esta conclusión también podemos seguir el camino de la plata y ver que las organizaciones antiaborto y los lobistas no están financiados en grandes medidas por católicos y evangélicos de la clase trabajadora, sino que están financiados por grandes fondos de inversores y fundaciones, corporaciones como AT&T, Banco de América, Fidelity, GE, JP, Morgan Chase y Pfizer. Y para poder pelear por los derechos reproductivos tenemos que saber cuál es nuestro enemigo principal, que no es la mayoría de la clase trabajadora estadounidense, sino que es aquel sector minoritario y la clase corporativa. This begs the question of why so much corporate and political power has been marshaled to control the bodies of women and deny altogether the existence of trans and queer people. One view on the left is that the ruling class seeks to force birth to increase the labor supply and suppress wages. Y esto nos lleva a la pregunta de por qué hay tanto poderío corporativo y político que está siendo agente de controlar los cuerpos de las mujeres, y además de eso niega la existencia y la identidad de las personas trans o miembros de la comunidad LGBT. Uno de los puntos de vista desde la izquierda es que la clase dominante lo que busca es forzar a que haya nacimientos para incrementar la cantidad de mano de obra y poder suprimir los salarios.
There's some evidence for this. Right-winger Paul Ryan calling for more babies to reverse the declining birth rate. A footnote in the leaked draft of the recent Supreme Court decision lamenting that for adoption, the, quote, domestic supply of infants has become virtually non-existent, end quote. Hay algo de evidencia para sostener esta perspectiva, y es que Paul Ryan, de derecha, por ejemplo, diciendo que necesitamos más bebés para poder revertir la tasa de natalidad que está bajando, o una nota al pie que hay en el borrador de la decisión de la Corte Suprema, que se lamenta porque para adoptar ya la cantidad de bebés que de las personas norteamericanas para poder adoptar virtualmente no existe. But as Paul Heidemann points out, this narrow economistic position overlooks that other countries such as Norway aims to assure a next generation of workers by increasing social supports for working women who also want a family. Pero, como señala Paul Heidemann, esta es una posición un poco reduccionista y economicista, porque ignora que hay otros países, como por ejemplo en Noruega, donde se apunta a poder aumentar la tasa de natalidad y asegurar una nueva generación de trabajadores, pero se hace a través de aumentar la asistencia social, los planes sociales para las mujeres trabajadoras que quieren tener familia. I part company with Heidemann, however, when he writes that we don't have such supports in the US because, quote, capitalism tends to reinforce women's social roles as caregivers, end quote. Neoliberal capitalism doesn't just tend to reinforce traditional gender roles, but utterly depends on it. Y en parte coincido con Heidemann cuando él escribe que nosotros no tenemos ese tipo de asistencia en los Estados Unidos porque el capitalismo tiende a reforzar o a reafirmar el rol social de la mujer como la que presta cuidados. Nosotros sostenemos que el capitalismo neoliberal no solamente tiende a reafirmar los roles de género tradicionales, sino que depende de hacer eso. O sea, básicamente necesita reafirmar esos roles de género. Consider, to emerge from the deep economic crisis of the 1970s and further crises, including in 2009, the capitalist class and its parties in the US, both the Republicans and the Democrats, have sought to destroy unions, suppress wages, intensify production, and impose austerity, including by offloading the costs of childcare, elder care, education, and healthcare onto women in particular through unwaged or low-waged labor and through privatization and mounting debt. Consideremos que para poder salir de las crisis económicas más profundas, por ejemplo la de 1970 y la del 2008, el capitalismo, la clase capitalista y sus partidos en los Estados Unidos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, han buscado destruir los sindicatos, suprimir los salarios, aumentar la producción, imponer el ajuste, y también incluyen descargar sobre los hombros de las mujeres los costos del cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, la educación y los cuidados de salud en general, a través de trabajo o no pago, o con muy bajos salarios, y a través de la privatización y la adquisición de deuda. Notably, it was a Democrat, Bill Clinton, who ended the major US welfare program, Aid to Families with Dependent Children, in the name of personal responsibility. Y es notable que fue un demócrata, que fue Bill Clinton, quien dio fin a el programa de asistencia social más grande que hubo en Estados Unidos, que era la asistencia a familias con niños dependientes, en nombre de la responsabilidad personal. The offloading of care work has been facilitated not only by the rhetorics of personal responsibility and family values, but also by rhetorics of resentment and blame for anyone viewed as not living up to the new gendered, sexual, and racial order.
Hence, neoliberalism's expanding hold has been bolstered by racist epithets about welfare queens, fears of job-stealing immigrants, and tales of women who abandoned elite careers to relish in the joys of stay-at-home motherhood. Esta descarga de las tareas del cuidado en los hombros de las mujeres se facilitaron no solamente a través de la retórica de la responsabilidad individual que tiene cada sujeto y los valores familiares, sino que también con una retórica de resentimiento y de culpa a cualquier persona que no viva en cuanto a las expectativas de este nuevo orden racial, sexual y de género. Entonces el neoliberalismo expande, ¿no?, su dominación a través de epítetos racistas como lo que en Estados Unidos se le llama las reinas de los planes, o el miedo a los inmigrantes que se roban el trabajo de las personas autóctonas, e incluso historias de mujeres que abandonan carreras de élite para después, digamos, gozar las ventajas de ser amas de casa y madres. In sum, to succeed in such a massive reordering of the terms of production and a massive reduction in social supports, writes Tithi Bhattacharya, neoliberalism has needed to, quote, recraft gender identities and recirculate certain ideologies regarding the working class family, end quote. Foremost among those ideologies is the supposed naturalness of the breadwinning dad and the baby-producing, child-rearing mom, even as working class families have scrambled to cobble together multiple low-wage jobs to stay afloat. En síntesis, para tener éxito en ese reordenamiento masivo de los términos de producción y en esa reducción masiva de la asistencia social, según Tithi Bhattacharya, el neoliberalismo ha necesitado reconstruir las identidades de género, pero empezar a recircular ciertas ideologías en cuanto a la clase, a la familia de la clase trabajadora. Entonces, entre estas ideologías, donde encontrábamos la naturalidad de que el hombre se ganaba el pan mientras que la mujer tenía bebés y los cuidaba, hoy las familias tienen que juntar varios trabajos con pagos muy bajos para poder mantenerse a flote. So it isn't just that the toxic brew of sexist, racist, and xenophobic ideologies is a byproduct of neoliberalism. Neoliberal capital has depended on these ideas. It has cultivated its devotees, from the Right to Life Foundation to the Army of God, from the Chicago Boys to the Proud Boys. Así que no es solamente que hay como un cóctel tóxico de ideologías racistas, xenofóbicas y sexistas, sino que el capital neoliberal depende de esas ideologías, depende de esas ideas. Entonces cultiva a sus seguidores y devotos de organizaciones como la Fundación por el Derecho a la Vida hasta el Ejército de Dios, otra de sus organizaciones, o desde los Chicago Boys a los Proud Boys. And in the place of the state that provides social supports, we have what John Clark and Janet Newman in the managerial state dub the Watchtower state, policing and criminalizing communities of color, banning the teaching of this country's racist and genocidal past and present, and regulating the lives of anyone with a uterus. Y en lugar de tener un Estado que provea de asistencia social, tenemos lo que John Clark y Janet Newman en el Managerial State traducen como un estado de torre de vigilancia, donde se criminaliza a las comunidades de color, se prohíbe que se enseñen el pasado y presente genocida de este país, y se regulan las vidas de cualquier persona que tenga útero. This framework of social reproductive feminism, which I have only very briefly sketched, reveals that our fight is not only for choice, the right to choose abortion if one has the means to pay for it, but for full reproductive justice, articulated in the US by feminists of color and scholars such as Dorothy Roberts as the right not to have children, the right to have children, and the right to healthy and safe environments for parenting.
En este marco de feminismo social y reproductivo, sobre el cual he elaborado de manera más superficial, se revela que nuestra lucha no es solamente por la elección, el derecho a elegir abortar sí y solo si una tiene la capacidad económica de poder pagarlo, sino el derecho sobre nuestra justicia reproductiva de fondo. Esto se articula por las feministas de color e intelectuales como Dorothy Roberts, como el derecho a no tener hijos, el derecho a tener hijos y el derecho a un espacio y un ambiente seguro y sano para poder paternar. With its reliance on policing, imprisonment, forced birth, and denial of healthcare rights and other social supports, neoliberalism clearly violates every tenet of reproductive justice. Pero al apoyarse en las fuerzas represivas, el encarcelamiento, los embarazos forzados y la negación a los derechos de salud y a los derechos a obras sociales y atención médica, el neoliberalismo claramente viola cada uno de esos elementos de la justicia reproductiva. But so have all forms of capitalism. In the US, from the era of slavery and child labor to the continuing racist practices of Jim Crow and the export of US military occupation, dictatorial rule, and economic shock to countries throughout the global South. Indeed, the United States was founded on slavery and genocide. Our society today is so undemocratic and violent because our institutions and Constitution were designed for continuing service to exploitation, oppression, and dispossession within and beyond US borders. Y así lo que antes mencionaba ha sido llevado adelante por todas las formas del capitalismo, desde la época de la esclavitud y el trabajo infantil hasta las continuas prácticas racistas de Jim Crow y la exportación desde Estados Unidos hacia otros países de la ocupación militar, los regímenes dictatoriales, los shocks económicos y todas estas medidas implementadas, ¿no?, en el hemisferio sur de nuestro planeta. Por supuesto que los Estados Unidos fueron fundados sobre la esclavitud, sobre el genocidio, y hoy nuestra sociedad es antidemocrática o es violenta porque son las instituciones y la Constitución las que fueron diseñadas para continuar ejerciendo al servicio de la explotación, de la opresión y la desposesión o el despojo dentro y fuera de las fronteras de Estados Unidos. The enemy then is capitalism, and we can't vote our way out of it, especially given that in the United States, we have only two major parties, both dedicated to continuing this history in one form or another of exploitation and oppression. Entonces, el enemigo es el capitalismo y no hay una salida a la que podamos llegar votando, especialmente en los Estados Unidos, donde solo tenemos dos grandes partidos, el republicano y el demócrata, y ambos partidos se han dedicado durante la historia, de una forma o de otra, a continuar con estos métodos de explotación y de opresión. To be clear, there are some legislative and judicial initiatives I do support. Locally, for example, Vermont's Reproductive Liberty Act, which if passed would ensconce abortion rights in the state's constitution and which, if defeated, will further embolden anti-abortion forces. Y para dejar claras algunas cosas, también hay ciertas iniciativas legislativas o judiciales que sí apoyo localmente. Por ejemplo, está el proyecto de ley de libertades reproductivas de Vermont, que si pasa, podría ser una ventaja para la defensa del derecho al aborto en la Constitución estatal, pero que si no, también va a envalentonar a los sectores antiderechos. But needed is the kind of constitutional crisis called for by the revolutionary rock band Rage Against the Machine, which has begun playing under the banner Abort the Supreme Court. It is a constitutional crisis that our comrades in Chile have created, and that were created in the United States with the Civil War, and a century later, the escalating and increasingly militant civil rights, LGBT, and women's movements.
Pero también es necesaria que ocurran este tipo de crisis constitucionales. Por ejemplo, la banda de rock revolucionaria Rage Against the Machine ha estado tocando con consignas como abortemos la Corte Suprema, y es este tipo de crisis constitucionales las que hemos visto, por ejemplo, en Chile, y son estas crisis constitucionales las que debemos también crear en los Estados Unidos, la que se creó durante la Guerra Civil y la que un siglo después estamos viendo que empieza a escalar y se empieza a incrementar con la militancia de los derechos civiles, la comunidad LGBT y el movimiento de mujeres. Creating a constitutional crisis in the US today can seem like an insurmountably tall order, given that the movements of the 1960s and 70s were crushed by massive state repression or pacified by the Democratic Party's siren call. Crear hoy por hoy una crisis constitucional en los Estados Unidos se puede ver como una tarea inconmensurable, enorme, y más teniendo en cuenta que los movimientos de los 60 y los 70 habían sido aplastados por la represión estatal o, por otra parte, desarticulados y desmovilizados por el rol que jugó el Partido Demócrata. And creating such a crisis will be impossible if the left does not articulate a strong socialist feminist alternative to the dominant stream of liberal or corporate feminism, whose elite leaders will always be able to secure an abortion if they want, or employ a Black or brown woman to nanny their children. Y crear ese tipo de crisis va a ser imposible si efectivamente la izquierda no articula una alternativa fuerte, feminista y socialista de cara a la corriente dominante dentro del feminismo, que es el feminismo liberal o corporativo, que hoy por hoy tiene dirigentes que siempre van a ser capaces de poder acceder a un aborto si así lo quisieran, o que van a ser capaces de contratar una mujer negra o marginalizada para que cuide de sus hijos. But we can start and are starting across the US in grassroots organizations and collectives by learning about the mass mobilizations and civil disobedience that won US abortion rights in the first place, and by building and participating in networks of mutual aid to provide women and trans and non-binary abortion pills, or to transport them to states where surgical abortion is available. Pero sí le podemos dar comienzo, y estamos empezando a hacerlo en los Estados Unidos a través de colectivos y organizaciones de base, aprendiendo sobre las movilizaciones masivas y la desobediencia civil que hizo que ganemos el derecho al aborto en Estados Unidos en primer lugar, y construyendo y participando en redes de asistencia mutua para poder proveerle a las mujeres, a las personas trans y a las personas no binarias con pastillas para poder abortar, o transporte incluso para que puedan acceder a los estados donde el aborto es legal. I have some hope that such local initiatives can grow into a national strategy and mass movement. The same generation that is organizing Amazon, Starbucks, and other workplaces, that is organizing unions, is not going to take the denial of abortion and trans rights, nor the continuing degradation of Black lives and the environment without a fight. And this new generation of working class warriors seems more likely to strike than to line up behind the corporate, imperialist, Islamophobic feminism of a Madeleine Albright or a Hillary Clinton. Yo tengo esperanzas de que esas iniciativas locales puedan crecer para convertirse en una estrategia nacional y en el movimiento de masas. Y al mismo tiempo creo que es la generación que se está organizando en Amazon, en Starbucks y en otros lugares de trabajo, que están llegando a consolidar sindicatos, no va a tomar el rechazo al aborto y a los derechos de las personas trans, ni la continua degradación de las vidas de los afroamericanos y del medio ambiente sin pelear. Y que esta nueva generación de guerreros de la clase trabajadora tiene muchas más probabilidades de hacer una huelga o de protestar o de salir a luchar que de alinearse detrás del feminismo islamofóbico, imperialista y corporativo de Madeleine Albright o de Hillary Clinton.
Beyond hope, I also feel a grave sense of obligation to our sisters and comrades in Mexico, Chile, Argentina, and beyond, lest the United States export its anti-abortion movement and undo the considerable reproductive rights you have so recently won. Además de las esperanzas que tengo, también siento una profunda responsabilidad y una profunda obligación hacia nuestras hermanas y nuestros camaradas en México, en Chile y en Argentina, y además ante el peligro de que desde los Estados Unidos se exporten también elementos de este movimiento antiaborto y que puedan llegar en algún momento a deshacer esas conquistas sobre los derechos reproductivos que ustedes ciertamente han ganado. I'll end where I began. We have much to learn from you. More in the US, we have the responsibility to put the lessons into practice. Solidaridad. Y voy a empezar por donde comencé. Tenemos muchísimo que aprender de ustedes y especialmente en los Estados Unidos tenemos la gran responsabilidad de poner esas lecciones en la práctica. Está perdido. Gracias, chicas, compañeras, Ari. Antes de pasar a preguntas, dudas, intervenciones, pasamos el micrófono a todas y a todos los que están, queríamos destacar la presencia de nuestra compañera Vilma Ripoll, electa diputada del MST en el CIS Unidad, nuestra referenta y bueno, y primera línea de lucha por el aborto y los derechos de género y la disidencia, así que nada, queríamos decir que está presente, que está conectada, digamos, con nosotros en la conexión, y luego cuando tomen la palabra sería muy bueno que nos presentemos para que Nancy sepa que estamos en este evento, sectores de trabajadores, estatales, docentes, al igual que ella, de los barrios y sobre todo las juventudes, que bueno, que como ella dijo en su intervención, son los sectores en los que depositamos todas nuestras expectativas para pelear contra el sistema capitalista. Así que abrimos el micrófono para las preguntas, dudas e intervenciones. Okay, thank you so much, Nancy, and thank you, comrades. Before we move forward to the questions or any contribution that you may like to make, we want to highlight the presence of our reference and elected Congresswoman, Vilma Ripoll. She's here with us in this meeting, and she has been a reference and has led the feminist struggle. So, besides that, I think that it would be good to introduce ourselves if we intervene, if we make any question or any contribution, so that Nancy knows who we are and that here present are the working sectors of the youth, of the neighborhoods, of state workers and teachers like her. Those sectors that, as she said and I share, we hope are the ones who lead this anti-capitalist fight. Compañeros, como dijo Leo, los que tomen la palabra, las que tomen la palabra, está bueno que se acerquen, así las compañeras pueden hacerle la interpretación a Nancy. Comrades, as we said, anyone who wants to approach, it's recommended that you introduce yourselves so that our comrades can interpret for Nancy.
activo. Y así está. Sí. Ahí. Bueno, Nancy, mi nombre es Gonzalo Villagra. Bueno, tengo dos preguntitas para hacerte. La primera es, ¿qué política impulsa Tempest para intervenir en el movimiento feminista en disputa con las corrientes identitarias? Y a raíz de eso, bueno, ahora que el Tribunal Supremo determinó que el aborto no es un derecho, quisiera saber si nos podés contar un poco más cómo son las acciones que llevarán adelante para poder volcar a las masas en la lucha y volver a conquistarlas. Okay, the first question is from Gonzalo Villaga, and he has two questions for you. He wants to know what Tempest's orientation is in regards to identity politics. And now that Roe v. Wade has been overturned, he is wondering what kinds of actions your movement is planning to take in order to move forward and to start a mass movement in the US. So I think what I'll respond to the first question, give you a chance to translate, and then respond to the second question so that it's not too much for Ariana or Paris to translate at once. I think in the United States, especially in the 80s, 90s, the first part of the 2000s, identity politics had a very strong hold and splintered people, by the various identities, and really worked against unity, solidarity, taking action together. I also think that since the economic crisis of 2009, and because of the colossal amount of debt that students and working people have taken on, and the precarious nature of their jobs, that has made it possible for people to come together and to understand capitalism as the main enemy, and as the enemy that structures and perpetuates and depends upon racism, sexism, transphobia, Islamophobia, and so forth. So one of the things that I do as a teacher is, my students come together and they very much talk about the idea of intersectional politics, and are exploring and gravitating towards the revolutionary Marxist tradition to understand how to fight at the intersections of all of the forms of oppression and exploitation that they are experiencing. And sometimes I see my job as to introduce them to the history of past thinkers who have articulated these ideas, such as Angela Davis, or the Black socialist feminists of the Combahee River Collective. So what I see now is, is not complete political clarity, but where it used to be that somebody was like, I only fight through my LGBT safe space, or I only fight through the Black caucus, that there is much more of an exploration of what are the overlapping oppressions and how does capitalism structure our experience and how do we fight together. So that's, I think,
so I don't know if I've completely answered what Tempest orientation is, but that's why the terrain that we're dealing with is different than it was 10 years ago. And then I'll give you a chance to try to translate that if you want, and then I'll talk a little bit more about where we are in terms of mass movements. Sorry, Nancy, it's my first time interpreting live, so I'm a bit nervous. No worries. Bueno, para contestar la primera pregunta primero, lo que ve es que en Estados Unidos durante los 80, los 90 y la primera parte de los 2000, las políticas de identidad tenían una base muy fuerte en el activismo y llevaba contra la solidaridad. Que en los 80, los 90 y al principio de los 2000, las políticas de identidad estaban mucho más arraigadas en todo lo que era el activismo y llevaba a decisiones muy separatistas y a poca solidaridad entre las diferentes secciones. Pero que desde la crisis del 2008 y a través de la cantidad de deudas que tienen los estudiantes y la clase trabajadora y la precarización de sus trabajos, se ha llegado a un entendimiento de que el capitalismo es el enemigo y es lo que estructura todas las otras opresiones, el sexismo, el racismo, la islamofobia, etc. Y que ella, como profesora, ha visto que sus estudiantes hablan mucho más de un movimiento interseccional y que tienden mucho más a las políticas revolucionarias y que ve su propio rol como profesora, lo ve como introducirlos a pensadores y pensadoras que ya han hablado al respecto, como Angela Davis o como otras mujeres de comunidades racializadas, de comunidades marginadas. Y también que ahora no se piensa tanto en las luchas individuales, tipo solo lucho por los derechos LGBT, solo lucho por el feminismo, sino que se busca más los puntos en los que la opresión de un grupo se combina con los de otro y hacia una acción más colectiva. Eso. Thank you. And for the other question about actions and mass movements, I mean, first of all, I think we have right now two disorienting waves that we're dealing with. One is that the dominant liberal feminist and reproductive rights organizations are saying, go vote in November. That's their only message, as if voting ever protected abortion rights in this country. And so we have to overcome, they are disorganizers. They are disorganizing people and discouraging mass action. The other thing that we have to contend with is that every day we hear about a new wave of repression. Today, for example, it was announced that one of the leading abortion access funds in Texas, particularly for Chicana women and Latinx people, has shut down. And also in Chicago, they have shut down. Like all of, so in the past few weeks,
we've been trying to tie together mutual aid networks to begin with, to make sure that people have abortion access. And because of fears of jail time, they're shutting down. So, and they're going to continue to shut down if there isn't a big mass movement in the streets to have their backs. So, so where we are is trying to figure out city by city, state by state, how to make that happen without a real vibrant national left organization in this country. Thank you. Ok, y para la segunda pregunta sobre la acción masiva y el movimiento masivo, su respuesta es que ahora mismo en Estados Unidos ve dos elementos que van en contra de esta posibilidad. Uno es el dominio que tiene el feminismo liberal en la conversación del día a día, que les dice que la pelea se gana votando simplemente, como si con los votos hubiesen defendido en algún momento el derecho al aborto. Y que este movimiento también los lleva contra el movimiento masivo, les dice que no es necesario, se ganan los votos y listo. Lo otro que ve es que todos los días tienen noticias de alguna nueva represión contra el movimiento. Que hoy mismo en Texas se cerró un fondo monetario que tenían para ayudar al acceso al aborto, que especialmente ayudaba a las personas de origen latinoamericano, y que se cerró uno en Texas, se cerró otro en otro estado, y que todos los días se están cerrando más y más. Y que entonces las personas tratan de ayudar, pero tienen miedo de que se les repercuta legalmente por donar a estos centros, por tratar de colaborar de alguna manera. Que todo esto solo se puede contrarrestar con un movimiento masivo, pero que por ahora lo que tienen es un movimiento que se va formando de ciudad en ciudad y de estado en estado, y que están muy aislados por ahora. Sigue el micrófono abierto para más preguntas, intervenciones. Recordamos que hay compañeras y compañeros conectados, también conectadas, además de Vilma, otras compañeras, para saber que estamos. Luis. Okay. More questions now, and we remind you that there are some comrades on Zoom that they can ask questions to. Hola, me llamo Díaz. Quería preguntarles sobre la noticia de que había escuchado hace poco, cuando se volvió a penalizar el aborto, de que una artista de Green Day había renunciado a su ciudadanía norteamericana en preguntar sobre el impacto que tiene eso y si sirve la ley. Esa era la duda que tenía. No sé si por ahí quieren que haga para preguntas. Sí. Ahí mismo se defendió. Vilma, que te intervenir. Vilma. We are going to have a few questions and then I'll translate, and now Vilma is going to participate here. Ahí Vilma está desmuteada, te escuchamos. Nancy.
también. Por alguna razón. A ver, ahí. Vilma, ¿puedes probar? Estaba desconectada. Hola, estaba desconectada. ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos bien. Si querés, de paso te presentas. Bueno, lo que primero quiero plantear es un agradecimiento a la compañera que nos haya abierto la posibilidad de conocer de primera mano la situación de la pelea por el derecho al aborto en Estados Unidos. ¿Cómo hago? ¿Aborto y ustedes traducen? Seguí, Vilma, no pasa nada. Bien, quiero decirle que para nosotros, los países de América Latina, fue un golpe saber que le habían quitado el derecho a Estados Unidos. Por eso tiene razón que está ligado al futuro de nuestro derecho, el de México y otros países que ella misma nombró. ¿Ustedes me dicen cuándo paro? Seguí, Vilma, no hay problema. Quiero decirle que sería muy interesante desde nuestras organizaciones, porque el problema de nosotros cuando hacemos campaña por el tema del aborto, dejamos dicho con absoluta claridad que planteamos el derecho al aborto, digamos, contra de los derechos liberales o las posiciones liberales sociales, porque justamente estamos convencidos de que el liberalismo tarde o temprano, de manos de los republicanos, de los demócratas, puede ser una verdadera trampa. Entonces, lo que me parecía es que es muy importante la posibilidad de pensar en una campaña internacional que tomemos todos y que ustedes puedan tomar allá, alrededor de nuestra organización, la LIS, y de nuestros países, una campaña por, como decían recién la compañera, por tener, ¿cómo era que decía? Abortemos la Corte Suprema. Bueno, porque por el derecho al aborto en Estados Unidos. Ya. Ok, so voy a traducir de la de Elías y la respuesta a eso, y después vamos con la pregunta de Vilma. Okay. So, first, Elias asked that he heard recently that one of the Green Day musicians gave up his American citizenship when he heard about the Roe v. Wade decision. And he wanted to know if that kind of gesture did anything to help or not, in your opinion. Sorry, Nancy, we're also going to translate what Vilma said, and then you can, thank you. First of all, thank you. Thank you, comrade, from giving us this opportunity, from giving us this testimony firsthand from your experience and the experience of the struggle for legal abortion in the United States. This hits us deeply, and as you said, this struggle is tightly linked to our own struggle and those of the countries that you already mentioned. There's something that's very interesting. When we campaigned for legal abortion, we were clear on our socialist orientation, that we wanted the right for legal abortion, but that we
still fought against government and capitalism. And I was thinking that maybe we could carry out an international campaign, because the right to abortion in the hands of Democrats, it may also be a trap. So that maybe we could carry out an international campaign from our organization, the ISL, and all the countries that take part in it, and your organization, and maybe we could organize some international campaign so that we can carry out in each country in which we have organizations. Taking, for example, there was something that you mentioned that was a catchy demand, the one that says abort the Supreme Court. Maybe we can do something together with that. Okay, so I love that idea. About the Green Day singer renouncing his citizenship, I hear all over the place. I live very near the Canadian border, and people say, and indeed I have said, I just want to go move to Montreal, or Toronto, wherever. But there's this idea of wanting to disassociate from the United States or abandon the United States. And I don't think in the end, it's a very small cosmopolitan group of people who can make such moves or can afford to renounce their citizenship. And so it's not the kind of fight we need to build. Also, abandoning the United States means abandoning the rest of the world to the kind of violence that the US routinely exports. So I understand the gesture. I don't think that it's helpful. I think that in the US, when abortion rights were won, socialist feminism and Black socialist feminisms were completely sidelined in the New Left movements. And so that made it possible in the women's movement for bourgeois feminism, liberal corporate feminism to dominate. And so the demand, there was an abortion rights movement that was calling for so much more, but there was no movement that fought beyond the limitations of Roe, no movement for that guarantee of health care. No word from the mainstream feminist organizations when funding for working class and poor women's abortions were prohibited. And so I think that today, one of the chief tasks of Tempest and of all of the collectives and caucuses we're trying to build is to make sure that revolutionary socialist ideas and working class politics are at the center. Class has to be central because we can't have abortion rights if we don't have healthcare rights, for example. And I love the idea because left organization in the US, for more reasons than I can go into, are very small, weak, and not united. I love the idea of an international movement that is led by places where you are so far ahead of us. And I hate to say we could use your help because the US has done so many terrible things, but we need your help. And also, it is a matter of solidarity. Nobody's rights are safe as long as abortion is banned anywhere. Ok. Primero, en respuesta a la pregunta que hizo Elías, dice que es un gesto que lo ha visto de varias personas y que es un sentimiento que ella entiende, esta idea de querer
dejar Estados Unidos, abandonarlo, irse a otro lugar, pero que es una decisión que puede tomar un grupo muy pequeño de la gente y que para la mayoría de las personas es completamente inaccesible. Y que le parece que abandonar Estados Unidos en este momento es abandonar también al resto del mundo y permitir que todo este movimiento de extrema derecha y de antiderechos siga avanzando. Así que entiende por qué tomó esa decisión el cantante, pero que no le parece que ayude. Por otro lado, en respuesta a lo que mencionaba Vilma, sí hay una realidad que previo a que se derogara este fallo, ninguna de las organizaciones del feminismo liberal, ningún tipo de corriente política se había pronunciado sobre las restricciones que presentaba así todo el derecho al aborto que teníamos garantizado, entre comillas, en Estados Unidos. Para nosotros es de vital importancia que al hacer campaña por recuperar el derecho al aborto se incluyan las ideas socialistas y revolucionarias, que la clase, el debate de la clase tiene que ser central en el debate por garantizar el derecho al aborto otra vez. Me encanta la idea de que podamos hacer una acción de conjunto, me encanta la idea de que podamos actuar con otras organizaciones. Las organizaciones en Estados Unidos de izquierda, por más razones de las que tengo tiempo de mencionar, son muy pequeñas y están muy separadas las unas de las otras, así que sería increíble poder realizar acciones con un movimiento internacional e incluso que sean acciones dirigidas por movimientos o por países que hoy por hoy se encuentran en una mejor posición en cuanto a la lucha que nosotros. Me da un poco de vergüenza decir, nos vendría muy bien que nos ayuden o que nos den una mano sabiendo las atrocidades que ha cometido nuestro país, pero es una cuestión de solidaridad y entendemos que ningún derecho está a salvo cuando podemos ver retrocesos en los derechos, como en este caso fue con el aborto. Así que es una muy buena idea, me encanta y me gustaría que podamos llevarlo adelante. Hola Nancy, muchas gracias por tu tiempo, por tu intervención, que creo que es muy valiosa para comprender mejor este ataque que ha recibido el movimiento feminista y disidente de Estados Unidos, que como bien dijeron mis compañeras antes de darme la palabra, lo seguimos muy de cerca desde Argentina, no solo por lo desarrollado del movimiento feminista y disidente en Argentina, sino también por la militancia de la LIS, de la que somos parte, ya que entendemos desde el socialismo internacionalista que cualquier retroceso que pueda haber en cuanto a los derechos democráticos en cualquier frontera, también es un ataque hacia las libertades democráticas de la clase obrera, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier lugar del globo. En ese sentido, quería hacerte una pregunta, ya que en Argentina hemos conversado mucho respecto del crecimiento de la opinión positiva que existe sobre el socialismo en la juventud estadounidense, en la juventud inglesa, y quería saber cómo esto se refleja al interior del movimiento LGBT y tú más de tu país, y qué vínculos existen entre la organización a la que vos perteneces y este movimiento, ¿no? El movimiento LGBT+. Después también quería preguntar en relación a esto mismo, porque muchas veces en Argentina al activismo de la diversidad sexual nos llega una idea de predominio de las corrientes del pinkwashing, ¿no? En Estados Unidos. Quería saber si con este avance que vos decís en la cuestión, en entender que existe una predominancia también de la explotación capitalista en todas las otras violencias de género y hacia la diversidad, si en el movimiento LGBTIQ+, particularmente, también ha avanzado esa comprensión o se encuentra un poco más atrás. Gracias.
Okay, Nancy, ¿quieres repetirme tu introducción, Leo? Que le agradecía mucho. No, tu voz, Leo de la Plata. Leonel de la Okay. Gracias. Thank you, Nancy, for your valuable contribution today and for your presence. We closely follow the struggle in the United States from our daily militancy in the ISL. And we think that these ideas of internationalist socialism, from our point of view, as you already mentioned, any setback in any right is also an attack on working class freedoms, be it here or in the rest of the world. So we have talked about lately with our groups about the growth of positive opinion on socialism among the youth in the United States. I would like to know if there's an expression, what's the expression of it in your country? Where do you see it? And then regarding the LGBTQ plus movement, I would like to know which links does Tempest have with them. Here in Argentina, we talked about the LGBTQ plus activism and how maybe in the United States it is dominated by like pink washing currents. And I would like to know if that advances that you mentioned regarding consciousness are also seen in the LGBT movement. So let's see, I think, first of all, in terms of the popularity of socialist ideas in the US among young people, there are three measures I would point to. First of all, although he's not at all a revolutionary socialist, the mass numbers of young people who have been galvanized by Bernie Sanders' campaigns for president and his actually using the word socialist, using the word socialism, and for a whole generation that doesn't have the hangover of Stalinism on them, it was just like, yes, this sounds like, the kind of society that I want to live in. Another measure are all of the polls that show that, again and again, a majority of people under the age of 30 say that they are anti-capitalist, that they consider themselves more socialist than capitalist. It's a huge opportunity for which there has been no mass national revolutionary socialist organization to embrace, and that's a real problem, and it's a long-standing problem. But where we do and see this consciousness developing is in workplaces. It is that generation that has taken on and is winning against the behemoth corporation Amazon. It is that generation that is taking on low-wage, precarious workplaces like Trader Joe's and Whole Foods and Starbucks. And they're organizing these unions without top-down union bureaucrats running the union drives, running the show, telling them what a union looks like. So, to me, that's an embryonic form of what is possible. At the same time, what you have is absolutely precious. You have a mass revolutionary organization, and that is what is hurting us in the United States, is not having that. So hang on to and build, and I hope it continues to inspire people here. In terms of the LGBTQ movement,
I think that for many years, the annual expression of that movement, Pride, which celebrates the Stonewall Rebellion, has been a corporate affair. That has changed in recent years. It has become much more radical, or at least people marching and the expressions and what it's all about. It has been much more open to politics. Our Upper Valley for Abortion Rights, our Tenants' Rights Union organizing, all of us have been invited to participate in Pride, to march in Pride, and this generation wants to know what really happened at Stonewall. And they're like, oh my God, it was a rebellion. It was a revolutionary period of fighting back against the cops. And that's why we should join with other people to abolish the police. And so I have a lot of hope also that this generation raised in debt and precarity is questioning everything. And I just hope that we can build organizations to support them. Muy bien. En cuanto a lo que mencionaba Leo sobre la popularidad de las ideas socialistas, creo que hay un par de cuestiones que me gustaría remarcar. Primero, que hay un sector que tal vez sí reivindica el socialismo, pero no desde una manera de ver el socialismo revolucionario, sino también un poco con la popularidad que gana el término con la campaña de Bernie Sanders y el gran sector de la juventud al que llegó a tener influencia. Sin embargo, y ahí va la segunda cuestión, esta familiarización con el término socialismo hizo que gran parte de la juventud que no está tocada por la idea del estalinismo dijera, ah, bueno, suena bien, ese es el tipo de sociedad en la que quiero vivir, entonces se reivindica socialista. Todo este sector de la juventud, que es por debajo de los 30 años tal vez, se reivindica más anticapitalista, capaz lo vieron en las encuestas, donde hay un sector muy grande que se reivindica anticapitalista o que se inclina más por las cuestiones socialistas y menos con las capitalistas. Eso refleja para nosotros una gran oportunidad de organización y de crecimiento. Hoy por hoy en Estados Unidos no contamos con una, y ya hace muchos años, no contamos con una organización de masa socialista y revolucionaria, para que capitalice, para poder capitalizar, ¿no? Esta expresión. Y eso es un problema. Y es un problema de hace mucho tiempo. Que es de vital importancia poder desarrollar ese tipo de organizaciones, porque además este sector de la juventud que se alinea con el socialismo es el mismo que lo expresa en sus espacios de trabajo, como es la expresión de los trabajadores de Amazon, que ante los bajos salarios y las condiciones precarias se organizan en trader shows, en Starbucks, por ejemplo, y donde logran crear sindicatos sin burocracias, o sea, sin burócratas que los dirijan y les digan, bueno, esto es, así debería funcionar un sindicato. Y eso lo que nosotros vemos es una expresión embrionaria de lo que es posible acá. Ustedes allá tienen algo que es muy valioso, es precioso, que es una organización revolucionaria de masas o con influencia y que tienen que seguir luchando, seguir construyendo y continuar con lo que están haciendo, porque es a nosotros y a los compañeros del mundo a quienes están inspirando con este tipo de organizaciones. En cuanto a la cuestión de la comunidad LGBT, hay durante muchos años el Pride o la Marcha del Orgullo en Estados Unidos, donde se conmemoran los acontecimientos de Stonewall, fueron dominados por las corporaciones, o el pinkwashing al que se refería Leo. Y eso, por suerte, ha cambiado en los últimos años y vemos expresiones de un Pride mucho más radicalizado, abierto a elaborar política, a discutir sobre los derechos, a incluir a los sindicatos en las marchas, a incluso invitarnos a participar
del Pride, y además porque hay un sector que quiere saber más sobre qué efectivamente sucedió en Stonewall, y que cuando lo debatimos dicen, ah, ok, bueno, fue un proceso de rebelión, fue un proceso donde se desarrollaron ideas revolucionarias, ideas como las que levantamos hoy de abolir a la policía. Entonces, en ese sentido, es un sector que empieza a cuestionarse todo, y es en esos sectores de vanguardia donde reside nuestra esperanza de poder construir algo mucho más profundo. Thank you, Nancy. I have to apologize. I have another meeting starting in a couple of minutes, so I'll need to sign off in a moment. But maybe if there's a last question or comment, I can stay for just a couple minutes. Muy bien, les quiero pedir disculpas, tengo otra reunión a la que tengo que ingresar en unos minutos. Si quisieran hacer una última pregunta, ¿puedo quedarme unos minutos más o alguna otra cuestión? Okay, Nancy, thank you. We completely understand, and that would be all. If you want to say something, some closure, you are more than welcome to do so. Yeah, I think that I will just say I thank you for this conversation. Thank you for your solidarity, and I hope that that we can continue to collaborate and build an international struggle for abortion rights that will win much more than we ever had simply with Roe. Internacional por el derecho al aborto, lo que nos va a permitir pegar con muchísima más fuerza. Muchas gracias. Le pedís que no se vaya, que vamos a hacer un panelazo para... Nancy, please don't disconnect yet. We are going to do what is really difficult to translate this word. It is something that we do with our handshakes, holding them up. So just 1 minute and we will take a picture with you. Ahí está. No tengo pañuelo. Aguarden un segundo que voy a hacer una foto. Podemos decir, usa, escucha, tu lucha es nuestra lucha, pero no sé. Usa, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Usa, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Usa, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Buenísimo. Bueno. Nancy, we were chanting USA listen, your struggle is our struggle. It actually rhymes in Spanish, so trust me. So that would be all. Thank you so much for taking part in this activity. It was really very valuable. Thank you. Thank you. Antes de desconecta a Nancy, pero nosotros unos minutitos. We will. Ahí está. Le iba a decir eso, pero no. No, pero había dejado. Compañeras, compañeros, agradecemos a las compañeras que con un aplauso gigante. Compañeras intérpretes que estuvieron geniales y bueno, que nos ayudaron a poder comunicarnos, aunque no hay fronteras. Y con Nancy tuvimos mucha conexión, nos pareció, me parece a mí, y tuvimos mucho acuerdo, pero bueno, era necesario traducir el idioma.
no hay frontera, pero el idioma. Pero para nosotros acá era imposible si no. No, para mí el mayor acuerdo que tenemos con Nancy, además de que es necesaria una herramienta política en este momento para capitalizar, porque hay rebeliones, revoluciones en el sentido de levantamientos y enfrentamientos dentro de la polarización social, porque también avanzan los antiderechos, como está pasando en Estados Unidos con el derecho al aborto y otros derechos más. Pero la gran conexión para mí fue, lo dijo Irma, que es esto de que el golpe acercado en Estados Unidos atenta de alguna manera y permite ver que nosotros tenemos que saber que las leyes avanzan, se ganan, los derechos se conquistan, pero que hay que defenderlos permanentemente en las calles con la movilización. Y bueno, me parece que lo otro es, que lo dijo también Vilma, y que tanto lo reforzó Nancy antes de despedirse, que es la posibilidad de tener a la LIS, a nuestra Liga Internacional Socialista, que además de permitirnos esta conversación en primera persona con una compañera del mismo país, de Estados Unidos, que no creo que nadie o poca gente y organizaciones tengan esta oportunidad, me parece que lo que refuerza la idea de hacer internacionalismo. ¿Cómo somos nosotros internacionalistas? No solo por esta charla, que fue muy importante, sino también en organizar campañas de solidaridad, de apoyo, para mandar toda la fuerza desde todos nuestros países de la Liga Internacional Socialista para reforzar la pelea que están dando las compañeras y la disidencia en Estados Unidos y este grupo, esta agrupación Tempest, con la que tenemos una relación política muy estrecha. Y por último decirles, agradecerles por supuesto con este día tan frío, aunque algunos estamos contentos porque arrancar el receso escolar, que estén acá, que bueno, que otras compañeras estén conectadas, agradecerles eso, pero reforzar la idea de que estas charlas, estos espacios que estamos haciendo, como las asambleas abiertas, todas están en el camino de armar una muy buena delegación para ir al encuentro plurinacional de mujeres y con la disidencia en San Luis este año presencial, después de la pandemia y después de aquel encuentro acá en La Plata masivo. Bueno, nos preparamos para eso y estamos tratando de hacer estos eventos, de discutir de qué se trata, de nuestro feminismo socialista y revolucionario contra el feminismo liberal, y bueno, y reforzar la idea de que se organicen, invitar a nuestras compañeras, compañeros, compañeres a que se organicen con nosotros para poder viajar y reventar San Luis con toda nuestra fuerza, que bueno, que estoy segura que en este contexto en el que Nancy nos contaba y que tenemos acuerdo en esta situación de polarización social mundial, con un sistema capitalista en crisis y su patriarcado, de todas maneras hay que organizarse para defender nuestros derechos. Más que nunca acabamos de cumplir 14 años de que en Argentina logramos el matrimonio igualitario, y eso es una conquista que hay que defender en la calle con la movilización y con la masividad. El encuentro va a servir para eso. También acabamos de dar una movilización importante contra la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, Evangelista y el Papa, porque después de lograr 4 años para el cura en Salta, le dieron prisión domiciliaria, y por eso mismo estamos diciendo acá como en todo el mundo, que las conquistas que logramos y los avances se tienen que defender permanentemente contra los antiderechos. O lo mismo en Cava, peleando y logrando presentar un amparo para que nos dejen la libertad de poder incluir a través del lenguaje inclusivo, y presentando ese amparo se logra que la justicia llame a una audiencia, y también estamos peleando por eso. Bueno, como tantas peleas, que es evidente que a nosotros, juntas a la izquierda, Libres, Universidad y al MST, en el FITU nos tienen en primera línea, y que bueno, que no hay que abandonar. Así que invitamos a todas y a todos a que continuemos en estos espacios y sigamos invitando para reforzar la delegación de Juntas en la Izquierda, Libre de Universidad y el MST en el encuentro plurinacional de mujeres y con la disidencia en San Luis. Gracias, compañeros.